Secundaria primer grado. Matemáticas. Periferia, superficie e irracional. Estimadas alumnas y alumnos, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2. En esta sesión tengo el gusto de estar acompañada del maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Ella es la maestra María del Carmen Reyes Alberto y el gusto es mío. Para esta sesión, el aprendizaje esperado que estudiaremos es: calcula el perímetro de polígonos y del círculo y áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. Nuestro propósito es analizar la construcción de la fórmula del perímetro del círculo, de tal manera que podamos observar la relación que existe entre dicha fórmula y su asociación con el número irracional pi. Para esta sesión, vamos a necesitar de su cuaderno de matemáticas, lápiz, goma, colores, regla, 3 objetos circulares, cinta métrica y compás o algún otro objeto que les ayude a trazar círculos. Quienes tengan discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Comencemos! Ya hemos aprendido a calcular el perímetro de polígonos y en esta sesión aprenderemos a calcular el perímetro de otra figura, el círculo. ¿El círculo es un polígono? Los círculos son figuras planas y cerradas, pero no forman parte de los polígonos, ya que se encuentran formados por un número infinito de lados que forman una curva cerrada. Esta figura es muy común en nuestra vida diaria, ya que la observamos en los objetos que utilizamos normalmente. Por ejemplo, en las ruedas de la bicicleta, en la base de los cilindros donde tomamos agua o incluso en nuestro cuerpo, en el iris de nuestros ojos. Pero, ¿qué diferencia existe entre el círculo y la circunferencia? Es importante establecer la diferencia que existe entre el círculo y la circunferencia. Se podrá definir a la circunferencia como aquella figura generada por una curva cerrada, sin vértices ni ángulos. Es bidimensional y tiene un radio que es la distancia que hay desde cualquier punto de la curva cerrada al centro de la misma. Generalmente, a la circunferencia se le confunde con el círculo, que en realidad es el área delimitada por la circunferencia. En todo caso, la circunferencia podría ser el perímetro del círculo. Acabamos de señalar una diferencia fundamental entre ambos conceptos. Por otro lado, ¿sabían que existen líneas notables en las circunferencias? Existen varias líneas notables, pero en esta sesión utilizaremos solo 2, el diámetro y el radio. Identifiquémoslas a partir del siguiente material. Podemos definir al radio como un segmento de recta que une el centro de la circunferencia con un punto cualquiera de la circunferencia. Observemos que en la aplicación de geometría se trazan varios radios. Esto se debe a que la circunferencia tiene un número infinito de radios. El diámetro se define como un segmento de recta que une 2 puntos de la circunferencia, pasando por el centro del círculo. Cabe mencionar que el diámetro es el doble de la longitud del radio. Para determinar las longitudes de la circunferencia y el diámetro utilizaremos estos 3 objetos. Les invitamos a que busquen en sus hogares 3 objetos en donde observen un círculo y que tomen las medidas de la circunferencia y del diámetro. Maestra Carmen, ¿me ayuda a medir la longitud de la circunferencia y del diámetro de los objetos? Claro que sí. Registremos las medidas de la circunferencia y de su diámetro para determinar qué relación existe entre ellas. Elaboremos una tabla con la siguiente información. En la primera columna registramos el objeto, que en este caso es la base del cilindro para agua. En la segunda columna, la longitud en centímetros de la circunferencia, que fueron 22.6.
En la tercera columna, la longitud en centímetros del diámetro, que mide 7.2. En la cuarta columna se encuentra la relación entre la longitud de la circunferencia y la longitud del diámetro, expresada como la razón, circunferencia sobre diámetro, que resulta 22.6 sobre 7.2. Y en la quinta columna, el cociente de la razón anterior, en este caso fue 3.138. El segundo objeto es el disco de acetato. Su circunferencia tiene una longitud de 94.8. La longitud de su diámetro es 30.2 y su razón queda expresada como 94.8 sobre 30.2 y su cociente es 3.139. El último objeto es el aro hula hula. La longitud de la circunferencia es de 208. La longitud del diámetro es de 66. La razón se expresa como 208 sobre 66 y su cociente es 3.151. Observen que los cocientes de las relaciones que existen entre las longitudes de las circunferencias y la longitud de sus diámetros son 3.138, 3.139 y 3.151. Estos son números que tienen algo en común. ¿Qué es? Muy bien, que su valor se aproxima a una constante que representa a un número importante que queremos destacar. Ese número es pi, el cual tiene un valor aproximado de 3.1416. Pero, ¿cómo llegamos a esta medida? Apoyémonos en el siguiente video para conocer un poco de su historia. Pi se ha conocido como una razón, o bien una relación entre dos longitudes, la longitud del diámetro y la longitud de la circunferencia. Aquí nos podríamos preguntar, ¿cuántas veces cabe el diámetro en la longitud de la circunferencia? En la aplicación de geometría vamos a generar una circunferencia con diámetro de 5 unidades. Sigamos su trayecto sobre la circunferencia. Empecemos. Observen cómo se desplazan las primeras 5 unidades en color rojo. Terminando, continúan otras 5 en color azul. Ahora, en color verde. Ya son 1, 2 y 3. Esa fracción en color rosa es aproximadamente igual a 0.1416. por lo que el diámetro cabe casi 3.1416 veces en la circunferencia. De ahí surgió el número pi. Lo que a algunas personas asombra del número pi está justamente en esa fracción. A lo largo de la historia lo han querido calcular con mayor exactitud. Pi es también un número irracional, lo que quiere decir que no se puede expresar como una fracción exacta. 22 séptimos se acerca más al valor de pi, pero no es pi en realidad. Con apoyo de la aplicación de geometría, continuaremos analizando a pi. Varios matemáticos famosos han intentado calcular con mayor precisión el valor de pi. Arquímedes, por ejemplo, utilizó un método bastante ingenioso, en el que trazaba polígonos inscritos en una circunferencia, como el que se muestra en la imagen de la luna, donde relacionamos el perímetro del polígono interior con el diámetro de la imagen, y también trazaba polígonos circunscritos, como se aprecia en el polígono exterior, en la imagen del Sol. Claro que son solo imágenes, ya que sabemos que la Luna y el Sol no son objetos circulares,
y no tienen una circunferencia trazada que los delimite. Observen cómo al incrementar el número de lados en los polígonos, los valores de pi cambian, acercándose más a su valor. En relación con los perímetros de los polígonos, Arquímedes dedujo que el valor de pi estaba muy cercano entre 3.1410 y 3.1427, relacionando polígonos de hasta 96 lados. Posteriormente, Zhu Chongzhi se aproximó más al valor de pi, usando un polígono de 12.288 lados, con un resultado más preciso entre 3.141592.6 y 3.141592.7. Durante muchos siglos, estas aproximaciones han sido muy útiles para los seres humanos, pero no han sido suficientes, ya que varios matemáticos en diferentes épocas a lo largo de la historia continuaron calculando más y más dígitos decimales para pi. Algunos ejemplos de estos cálculos son los siguientes. En India, Mahatma de Sangamagrama inventó el método llamado de las series infinitas. Más adelante, Abraham Sharp pudo calcular 72 dígitos de pi. Daniel Ferguson, en 1946, calculó 620 cifras decimales. Todo esto incluso antes del uso de las calculadoras. En la época actual, con apoyo de computadoras y nuevos algoritmos, han logrado darle el valor a pi de 3.141592 y millones de cifras decimales más. Una característica fundamental de estos decimales es que no siguen un patrón y ningún dígito aparece con más frecuencia que otro. Conocer la historia ayuda a entender mejor el porqué de los procedimientos, maestro. Ahora resolvamos la siguiente situación. A un carpintero le encargaron hacer una mesa circular que mide 0.7 metros de radio. Si desea poner un borde metálico dorado, ¿cuál es la longitud del borde que requiere la mesa? ¿Qué representa el borde metálico que lleva la mesa? Exacto, es la circunferencia. Pero, ¿cómo calculamos la longitud de la circunferencia? Para conocer la respuesta, veamos el siguiente audiovisual. Nos apoyaremos en la circunferencia de la base del cilindro de agua, cuyas medidas tomamos al inicio de la sesión. Su diámetro es de 7.2 centímetros, por lo tanto, tiene un radio de 3.6 centímetros, ya que el radio es la mitad de la longitud del diámetro. Recordemos que la longitud de la circunferencia es 22.61 centímetros. En esta ocasión, tenemos una medida más exacta, ya que nos apoyamos en la aplicación de geometría. Sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio, es decir, 2r. Por eso es igual a 2 por 3.6, que es 7.2. Dividamos la longitud de la circunferencia entre la longitud del diámetro, 22.61, entre 7.2. El cociente es 3.14, que es el valor cercano a pi. Nos damos cuenta porque ya tenemos el conocimiento de que la longitud de la circunferencia entre la longitud del diámetro equivale a pi. Enseguida sustituimos el diámetro por una expresión equivalente, que es 2r, o 2 veces radio, y tenemos que circunferencia entre 2r es igual a pi. Para conocer la longitud de la circunferencia, que es lo que deseamos encontrar, haremos uso de la propiedad uniforme de la igualdad que revisamos en el tema de ecuaciones. Por ello, multiplicamos a ambos miembros de la igualdad por 2r. Observen cómo en el primer miembro multiplicamos por 2r y dividimos al mismo tiempo entre 2r,
Es posible entonces simplificar y resulta circunferencia es igual a 2 veces radio por pi. Como ya tenemos la fórmula para calcular la longitud de una circunferencia, demos solución a nuestra situación. La situación menciona que a un carpintero le encargaron hacer una mesa circular que mide 0.7 metros de radio. Si desea poner un borde metálico dorado, ¿cuál es la longitud del borde que utilizará la mesa? En la imagen podemos observar el borde metálico y el radio de la circunferencia, que es 0.7 metros. La situación nos pide que calculemos la longitud del borde metálico que se colocará en la mesa, que estará representando la circunferencia, es decir, el contorno. La fórmula para calcular la circunferencia es C, es igual a 2R por pi. Así que determinemos nuestros datos. Radio es igual a 0.7 metros. Pi, utilizaremos el valor aproximado, que es 3.1416. Circunferencia es el valor que calcularemos. Sustituyamos los valores numéricos en ella. Resulta C es igual a 2 por 0.7 por 3.1416. De la primera operación resulta 1.4. Esto se multiplica por 3.1416. C es igual a 4.3982. Por lo tanto, la longitud del borde metálico es de 4.3982 metros. Maestra Carmen, ¿se ha subido al juego mecánico del carrusel? Si lo hizo, ¿percibió que recorría una menor distancia cuando estaba sentada en una figura más cercana al centro? Sí, es cierto, y cuando estaba en una figura más alejada del centro, recorría una mayor longitud, inclusive cuando me subía a un carrusel más grande. Si en un carrusel el primer caballo se encuentra a 3 metros del centro y el segundo caballo se encuentra a 4.5 metros, ¿qué distancia recorren en una vuelta cada uno de los caballos? La situación menciona que una de las figuras en el carrusel se encuentra a 3 metros del centro y otra figura se ubica a 4.5 metros del centro. ¿Cuál es la longitud que recorren las dos figuras en una vuelta? En la imagen podemos observar dos figuras. La distancia de la primera figura al centro del carrusel representa el radio de la circunferencia, que es 3 metros. Y la segunda figura está ubicada a una distancia de 4.5 metros. Por lo tanto, esa es la medida de otro radio. La situación nos pide que calculemos la longitud de una vuelta de cada una de las figuras, es decir, la distancia que recorrerán en un giro del carrusel, que representa una circunferencia. Comencemos a calcular la longitud de la circunferencia de la primera figura. La fórmula para calcular la longitud de la circunferencia es C es igual a 2R por pi. Así que determinemos nuestros datos. Radio es igual a 3 metros. Pi, utilizaremos el valor aproximado, que es 3.1416. Circunferencia es el valor que calcularemos. Sustituyamos los valores numéricos en ella. Resulta C es igual a 2 por 3 por 3.1416. De la primera operación resulta 6 por 3.1416. C es igual a 18.8496. Por lo tanto, la longitud de una vuelta que recorre el primer caballo es de 18.8496 metros. Ahora, calculemos la longitud de la vuelta que recorre el segundo caballo. La fórmula para calcular la circunferencia es C es igual a 2R por pi. Así que determinemos nuestros datos.
Radio es igual a 4.5 metros. Pi, utilizaremos el valor aproximado, que es 3.1416. Circunferencia es el valor que calcularemos. Sustituyamos los valores numéricos en ella. Resulta C es igual a 2 por 4.5 por 3.1416. De la primera operación resulta 9 por 3.1416. C es igual a 28.2744. Por lo tanto, la longitud de una vuelta que recorre el segundo caballo es de 28.2744 metros. Como reto, ahora les proponemos calcular la longitud de la circunferencia de los siguientes círculos. En la imagen observamos dos círculos. El primero, de color azul, tiene un radio de 1.3 centímetros y el segundo, en color rojo, tiene un radio de 10 centímetros de longitud. Tomen en cuenta que utilizaremos el valor aproximado de pi, que es 3.1416. Comparemos nuestros resultados. La longitud de la circunferencia del círculo azul es de 8.16 centímetros. La longitud de la circunferencia del círculo azul es de 8.16 centímetros. La longitud de la circunferencia del círculo rojo es de 62.832 centímetros. ¿Obtuvieron los mismos resultados? Recapitulemos lo estudiado en esta sesión. Podríamos decir que la circunferencia es aquella figura generada por una curva cerrada y tiene un radio, que es la distancia que hay entre cualquier punto de la curva cerrada y el centro de la misma, mientras que el círculo es el área delimitada por la circunferencia. Es importante no confundirlos. No olviden que la longitud de la circunferencia se calcula de la siguiente manera: 2 veces el radio por pi, o lo que es lo mismo, pi por diámetro. Tomen en cuenta que el número pi es un número irracional, cuyo valor exacto no se conoce, así que por convencionalidad utilizamos su valor aproximado, que es 3.1416. Por ahora terminamos. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a que sigan descubriendo y explorando más en Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.